propósito, Padre. Ayúdanos a cumplir tu propósito en nuestra vida, en esta tierra, Padre. Te damos gracias en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Puede tomar su lugar, por favor. Vamos a tocar hoy estamos hablando acerca de... Ya estamos por terminar la serie de Romanos y hoy vamos a tocar el capítulo 12 y el capítulo 13. ¿Sí? Yo quiero que usted medite en esta palabra, no solamente en esta 45 minutos o en esta hora que vamos a estar hablando de esto, sino que lo haga esta semana y haga que esta palabra se convierta en una realidad para nuestras vidas. El título del día de hoy es La buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Vamos a empezar leyendo Romanos capítulo 12, versículo 1. Y hoy vamos a leer todo todo el capítulo 12 de Romanos y parte del 13. Dice de la siguiente manera: así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Ok, el tema son los deberes del cristiano y los encontramos en Romanos 12 y 13. El título lo tomé literalmente del verso 1, ¿verdad? Perdón, el verso 2, ¿sí? Donde dice la voluntad de Dios agradable y perfecta. Y vamos a empezar con el segundo versículo y ahí vamos a ver cómo se va a empezar a desprender esta enseñanza. Dice el versículo 2, no os conforméis a este siglo, sino transformados por medio de la renovación de vuestro entendimiento para que comprobéis cuál es la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Dice, partimos de la palabra comprobéis. ¿Qué significa la palabra comprobar? Dice, confirmar la veracidad o la exactitud de algo. Otra definición es revisar o analizar que algo con el fin de confirmar, de corroborar que es una verdad o que es algo exacto. Entonces, si nosotros volvemos a leer esa última parte del versículo cuando dice comprobéis la buena voluntad de Dios, en otras palabras nos está diciendo que nosotros confirmemos que esto es verdad con lo que nosotros estamos viviendo. En otras palabras es, usted y yo hemos podido comprobar la buena voluntad de Dios. Yo quiero que usted haga memoria y póngase a pensar todo lo bueno que Dios ha sido con usted y que ha sido conmigo, ¿sí? Y aparte de eso, dice que es perfecta, no solamente agradable, sino que es perfecta. Y cuando vemos algo que es perfecto, sabemos que es algo que no tiene error o que no tiene una falla, ¿sí? Y nos vamos a enfocar también en la palabra que dice transformación. Aquí dice, no os conforméis a este siglo, sino transformados. Ahí nos vamos a enfocar un ratito. Dice que es muy importante que entendamos qué es la palabra con transformación. Y al buscarlo al diccionario encontré una definición que me gustó en el diccionario de María Molière. Si la palabra transformación significa dar forma o aspecto a otra cosa o a alguien. Dar otra forma, dar otra forma. Pero, ¿qué significa para nosotros como cristianos? Dice, deberíamos de cambiar nuestro comportamiento para ser un poco más iguales a Cristo o vivir guiados por una nueva serie de normas o regulaciones en nuestra vida. Analizando detenidamente estos dos versículos, encontramos que la Biblia, que la transformación, fíjate lo que realmente significa. O sea, no significa que hagamos cosas mejores o cosas buenas, sino significa algo completamente diferente a lo que nosotros podemos pensar o imaginarnos.
En el Nuevo Testamento la palabra traducida de transformación es metamorfosis. Y aquí vamos a ver cómo la metamorfosis es un cambio profundo de la forma desde la etapa, ¿sí? Perdón, es de la etapa a la cual nosotros vamos, ¿sí? Es una transformación de una etapa a la siguiente etapa, ¿sí? Y te voy a poner el ejemplo de la oruga, ¿sí? De la oruga dice que cuando es una larva, cuando es un gusano, ¿sí? De la pupa o crisálida hasta que se convierte a una mariposa. Dice que una oruga nace ya teniendo la capacidad de convertirse en mariposa, ¿sí? No es algo que la oruga lo va aprendiendo, no, eso es algo con lo que ya nace. Esa oruga ya tiene la capacidad de ser un gusano, convertirse a una mariposa. Y este cambio sucede desde su interior. Y no es que ese oruga se ponga un disfraz de mariposa o que diga, ¿sabes qué? Ahora voy a empezar a actuar como mariposa. Sino que de una manera, sí, muy interesante es que a través de lo que esa mariposa se va alimentando, perdón, esa oruga se va alimentando, ¿sí? Se va alimentando también el proceso para convertirse en mariposa, ¿sí? A través de una transformación de su metabolismo, ¿sí? Esos nutrientes la van llevando a convertirse en mariposa. Finalmente, la oruga experimenta esa metamorfosis y se convierte en la mariposa. Ahora, si nosotros lo podemos empezar a ver como cristianos, ¿sí? No puedes ser mejor persona porque tú tomaste la decisión de ser mejor persona. No puedes ser como Cristo porque tú tomaste la decisión de ser como Cristo. Realmente todo empieza cuando tú recibes a Jesucristo y yo recibo a Jesucristo en nuestro corazón. ¿Por qué? Porque cuando nosotros somos regenerados, en ese momento nosotros nacemos de nuevo espiritualmente y nosotros adquirimos esa capacidad de empezar a convertirnos de adentro hacia afuera en lo que Dios quiere que nosotros nos convirtamos. Ahora sí podemos empezar a parecernos a Jesucristo. De otra manera, no era posible, ¿sí? ¿Cuándo te empieza a parecer a Jesucristo? Cuando tú naces de nuevo y permites que Jesucristo venga y te justifique y que Jesucristo venga y te regenere y viene. Y cuando Jesucristo viene, ¿sí? Y empieza ese proceso de llevarte de un lugar hacia el otro lugar, ¿sí? Pero acuérdate que eso opera siempre de adentro hacia afuera. Y decía que esto era a través de lo que la oruga comía o de los alimentos que la oruga tenía. Entonces, yo quiero enseñarte algo importante. Comer ciertos nutrientes va a ayudarte o va a llevarte a esa transformación que nosotros estamos buscando. Y en Juan 6:35 Jesús dijo, yo soy el pan de vida y el que a mí viene nunca tendrá hambre y el que en mí cree no tendrá sed jamás. El Señor desea, sí, que tomemos a Él como nuestra comida espiritual. Entonces, cuando nosotros empezamos a leer la Biblia, cuando nosotros empezamos a orar, cuando nosotros empezamos a tener momentos de adoración, no en la iglesia, en nuestra casa, en nuestro tiempo privado, en nuestro tiempo de intimidad, a través de ese alimento, esa transformación empieza a suceder en nuestras vidas. No puede suceder de otra manera. Voy a separar o a dividir el el capítulo 12 de Romanos en 4 partes para que sea más sencillo entender lo que hoy quiero explicarles. Dice, número 1, nuestra relación con Dios. Eso lo vamos a encontrar en el versículo 1. Nuestra relación con la iglesia, con el cuerpo de Cristo. Eso lo vamos a encontrar en el versículo del 3 al 16. Nuestra relación con la sociedad. Eso lo vamos a encontrar en el versículo 17 al 21. Y con nuestra relación con la autoridad. Eso lo vamos a encontrar en el capítulo 13. Vamos al número 1, nuestra relación con Dios. Está en Romanos
12:1. Así que, hermanos, os ruego por la misericordia de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Dice que nuestro sacrificio es el proceso de la transformación que tenemos que tener para llegar a ser como Jesucristo. Es muy cómodo ajustarnos al entorno, o es muy cómodo vivir dobles vidas, o es muy cómodo ceder a la presión del grupo, es muy cómodo ir con la corriente, es muy cómodo empezar a predicar lo que le agrada a la gente, es muy cómodo empezar a hacer algo, ¿sí?, que todos te van a aplaudir. Pero siempre va a ser difícil ir en contra de lo que la gente dice por ir sobre lo que Dios dice en tu vida, ¿sí? Entonces, eso significa un sacrificio vivo. ¿Por qué? Porque no es fácil empezar a hacer ajustes y cambios en tu vida, en tu forma de pensar y en tu forma de hacer las cosas como las hacíamos anteriormente. Un sacrificio vivo es no hacer lo que la mayoría quiere o la mayoría dice. No es caer en la presión del grupo ni ceder simplemente porque no queremos ser rechazados. Eso le pasa mucho a nuestros jóvenes. Vemos que nuestros jóvenes se empiezan a convertir o a transformar con las personas que se están juntando. ¿Por qué? Porque si no, no van a ser aceptados, van a ser rechazados. Pero nosotros tenemos que enseñarle a nuestros hijos que ellos no tienen que buscar ceder o agradar al grupo, sino tienen que buscar agradar y llegar a ser como Jesucristo. Eso es lo que va a ser la gran diferencia y el éxito de su vida cuando sean mayores. Un sacrificio no es hacer las cosas como a ti o a mí nos gustan. Un sacrificio es hacer las cosas como Dios le gusta y tiene varios requisitos. Dice, número uno, es un sacrificio vivo. Eso significa mientras que tú y yo tengamos vida, este proceso cada día se va a hacer presente en nuestras vidas. Hasta que nosotros ya partamos o llegamos al cielo, Jesucristo venga por nosotros, ahí ya el proceso ya va a llegar a su perfección. En otras palabras, ahí sería cuando la oruga se convierte en mariposa. Número dos, dice que tiene que ser santo. Y santo significa que no es como yo quiero, sino es como el Señor quiere, porque dice que Él es santo. Entonces lo tenemos que hacer como Él exactamente nos lo está solicitando. Número tres dice es agradable a Dios. Venimos a la iglesia, fíjate bien, venimos a la iglesia porque nos gusta, ¿verdad? Eso es lo que yo asumo. Pero realmente la pregunta tendría que ser, ¿a Dios le gusta en la actitud que nosotros venimos a la iglesia? ¿O a Dios le gusta lo que ve nosotros cuando no estamos aquí sentados? Porque no venimos a la iglesia a agradarnos a nosotros mismos. Venimos en busca de cómo agradar a Dios. Entonces, nosotros tenemos que entender que nuestra intención siempre debe ser agradar a Dios y no a nosotros mismos. La metamorfosis en nosotros es ponernos de acuerdo para agradar a Dios como nuestro Padre. ¿Sí? Y esto debe ser un principio para nosotros. Vamos a ir al punto número 2, nuestra relación con la iglesia. Está en Romanos del 3 al 16. Dice así, digo pues por la gracia que me es dada, cada cual que está entre vosotros, que no tenga más alto concepto de sí mismo del que debe de tener, sino que piense con cordura, conforme a la medida de fe que Dios repartió a cada uno. Porque de manera que un cuerpo tenemos muchos miembros, pero no todos los miembros tienen la misma función. Así nosotros, siendo muchos, somos un cuerpo en Cristo y todos miembros los unos de los otros. Fíjate algo importante. Cuando vamos al primer punto, hablaba de sacrificio. Esta transformación requiere un sacrificio de parte de nosotros. Pero cuando tocamos el segundo punto, ¿sí?, requiere saber ubicarnos dentro del cuerpo. ¿Cuál es tu función? ¿Qué es tu responsabilidad del cuerpo? ¿Qué es lo que tú tienes que hacer? ¿Por qué?
porque sabemos que ningún miembro de nosotros es más importante que el otro. Cada uno es importante de acuerdo a su función, ¿sí? O sea, de nada me sirve por decir que yo tenga unos ojos, podríamos decirlo así, muy bonitos, si no miro, ¿sí? Porque los ojos, la función de los ojos no es cosmética, sino es permitirme ver hacia dónde voy a caminar, hacia dónde yo voy a dirigirme. Entonces, nosotros tenemos que entender que nosotros somos parte de un cuerpo y nos necesitamos unos a otros para cumplir nuestra función en Jesucristo. Y todo es de acuerdo a nuestra función. Y hay diferentes funciones. Dice el 6, de manera que teniendo diferentes dones, aquí Pablo empieza a explicarles, según la gracia que os es dada. Si el de profecía, úsese conforme mediante la fe. 7, si es de servicio, en servir, o de el que enseña, en la enseñanza, el que exhorta, en la exhortación, el que reparte con liberalidad. Dice, el que preside con solicitud y el que hace misericordia con alegría. Versículo 9, muy importante, el amor sea sin fingimiento. En otras palabras, o sea, mis pies nunca han fingido como que caminan, siempre caminan. ¿Sí? Entonces, nosotros como parte del cuerpo de Cristo no podemos servir al cuerpo de Cristo con fingimiento o para lograr un provecho propio. ¿Sí? Ningún miembro del cuerpo se aprovecha del otro. Al contrario, se ayudan. ¿Cómo se ayudan? Pues hay veces de que andas choqueando y hay veces que te apoyas o te impulsas con los brazos para levantarte o algo porque el pie la pierna no te responde, cosas de ese tipo, ¿sí? Pero nunca se rehúsan a prestar ayuda uno al otro. Entonces nosotros tenemos que entender que nosotros somos un cuerpo en Cristo, ¿sí? Dice, aborrecer lo malo, seguir lo bueno. 10, amados los unos a los otros con amor fraternal, en cuanto honra, prefiriéndose unos a otros. Eso es algo muy importante, ¿sí? Que a veces sucede dentro de las iglesias, ¿sí? Aquí dice que si nosotros hay una necesidad, nosotros nos vayamos a preferir los unos de los otros. Pero muchas veces hay personas que piensan que tienen la obligación de recibir la ayuda o tienen la obligación de recibir el soporte, porque aquí dice que nos prefiramos, ¿sí? Entonces, nadie tiene que aprovecharse de nadie, ¿sí? La ayuda se tiene que prestar cuando se necesita, ¿sí? Cuando es necesario, pero no porque alguien empieza a tener una codependencia o empieza a exigir más ayuda de lo que necesita. Entonces, aquí estamos hablando de que tenemos que vivir también con responsabilidad, ¿sí? El 11, en lo que requiere diligencia, no perezosos. O sea, si hay que hacer algo, no hay que dejarlo a la desidia o a ver cuándo no. Si hay que hacer, se tiene que hacer. Dice, fervientes en espíritu y sirviendo al Señor. 12, muy importante, gozosos en la esperanza, sufridos en la tribulación, constantes en la oración. Aquí nos dice que cualquiera que sea nuestra situación emocional, tenemos que permanecer en oración. Si a ti te está yendo bien, tienes que estar orando. Si no te está yendo bien, tienes que estar orando. Si estás contento, tienes que estar orando. Si estás triste, tienes que estar orando. Entonces, aquí la importancia es que nosotros como cuerpo estemos manteniéndonos en oración. Yo espero que ustedes estén orando por mí. Yo estoy orando por ustedes, ¿sí? ¿Por qué? Porque es algo que tiene que ser así para que nosotros podamos ir en esa transformación que nosotros estamos buscando. Número 13, compartiendo para las necesidades de los santos, practicando la hospitalidad. 14, bendecir a los que os persiguen. Aquí se empieza a poner complicada la cosa. Bendecir a los que se persiguen, bendecir y no maldiguéis. Y gozar con los que se gozan y llorar con los que lloran. El cuerpo es capaz de percibir lo que otros miembros están experimentando y tiene compasión de los otros miembros. Entonces nosotros tenemos que empezar a sentir lo que mi hermano está sintiendo. No nomás es lo que yo, o sea, no es lo más importante lo que yo siento ahorita. No es ahorita que yo necesito ahorita que todos me echen porras.
O yo necesito ahorita que todos oren por mí. Pero es que otro hermano tiene y decía, no, ahorita yo. No. O sea, tenemos que entender que tenemos que ser partícipes de las situaciones de cada uno de mis hermanos. 16, unánimes entre vosotros, no altivos, sino asociándose con los humildes. O sea, no puede haber aquí, o sea, el área del VIP y el área, no. Sí, me acuerdo que decían, eso lo hemos oído muchas veces, ¿no? Yo, a lo mejor por estaba así esta fila, ¿verdad? Que decía que la fila de enfrente era para los diezmadores, ¿verdad? Ya no tenemos diezmadores, ¿verdad? Entonces, ¿qué quiere decir con eso? No puede existir, ¿sí?, preferencias dentro de la iglesia. Nosotros tenemos que saber convivir. O sea, no importa si tú tienes mucho o no importa si tú tienes poquito. Ni te puedes sentir más, ni te puedes sentir menos. Él lo dice en el versículo 3. Cada quien tenga un concepto de sí mismo con cordura. Ahora vamos a ver nuestra relación con la sociedad. Eso lo encontramos en Romanos del 17 al 21. Dice, no paguéis a nadie mal por mal. Si tú te fijas, ya no menciona el cuerpo de Cristo, ya no menciona la iglesia, se está yendo en general. ¿Sí? Es con la sociedad o con nuestro entorno. ¿Ok? Dice, procurar lo bueno delante de todos los hombres. Si es posible. Esto me gustó, ¿verdad? No así como que me sentí justificado, pero hay veces que no es posible, ¿verdad? Pero tenemos que hacer nuestro mejor esfuerzo. Dice, si es posible, en cuanto dependa de vosotros, estar en paz con todos los hombres. A veces está difícil, pero tenemos que hacer un esfuerzo. Y yo te puedo recomendar, por ejemplo, dentro de emocional, ¿sí?, en este tema, dije, ¿sabes qué, Señor? Necesito ayuda. Necesito que tú me ayudes. Y empecé a leer, me acordé de lo que decía mi mamá, que David era un hombre que tenía el corazón conforme a Dios. Y empecé, me dije, voy a empezar a buscar algo en Salmos. Y está el Salmo 7, el 8, el 9, el 10, el 11, el 12, el 94. Muchos salmos que van a venir y van a confortar tu vida. Y casi todos, en todos, David habla y dice, Señor, o sea, destruye al que me persigue y acábatelo y véngame. ¿Sí? Pero siempre llega al final de la conclusión que dice, pero que se haga tu voluntad, mejor como tú quieres. ¿Sí? Entonces nosotros tenemos que entender, sí, que muchas veces no se trata de tragarte lo que tú sientes, sino se trata de decir, venir delante de Dios y decir, ¿sabes qué, Dios? Mira, así me siento. Y si por mí fuera, pues te pediría que los chamucaras, ¿verdad? Que los acabaras. Pero realmente no quiero que se haga mi voluntad, sino quiero que se haga tu voluntad. Entonces, ya cuando tú los ves, pues ya vienes más tranquilito, más sedita. ¿Por qué? Porque ya la misma palabra vino y te ministró, ya la misma palabra vino y te confortó. ¿Sí? Dice el versículo 19. No os venguéis vosotros mismos, amados míos, sino dejad lugar a la ira de Dios, porque escrito está, mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. Y así que si tu enemigo tuviere hambre, dale de comer. Si tuviere sed, dale de beber, pues haciendo esto, ascuas de fuego amontonará sobre sus cabezas. ¿Qué significa eso? ¿Sí? Cuando tú tratas bien al que te trata mal, créeme que esa persona es la que tiene un conflicto en su cabeza y no tú. Esa persona empieza a decir, ¿qué estoy haciendo? O sea, si este hombre me está tratando bien, ¿por qué insisto en tratarlo mal? ¿Sí? Entonces, ascuas de fuego, esas son. Eso es lo que vas a amontonar en su cabeza. Su cabeza va a explotar, o sea, su mente no le va a dar a entender por qué tú estás haciendo eso. Y aquí viene el secreto para relacionarnos con nuestro entorno y con la sociedad. Lo vemos en el versículo 21 ahí de Romanos 12. Dice, no seas vencido de lo malo, sino con el bien vence el mal. Entonces, ¿qué quiere decirnos con esto? O sea, no seas vencido por lo malo. O sea, no nos convirtamos en otro malo. No nos hagamos igual que ellos, sino todo lo contrario. ¿Sí? Con el bien vamos a hacer que sus acciones de mal
se vengan abajo. Pero eso es algo difícil. Acuérdate que empezamos con un sacrificio. O sea, no te estoy diciendo que sea fácil. Estoy hablando de un sacrificio vivo. Cuando tú tienes que renunciar a lo que tú tienes derecho. Cuando yo tengo que renunciar a tener la razón. Cuando tú tienes que renunciar a defenderte. ¿Cuántos hemos pasado por esa situación? Yo lo he pasado y créeme que es, o sea, muy desesperante. O sea, llegar al punto, me acuerdo que una vez, o sea, llorando le dije a Pati, o sea, tengo que renunciar a defenderme. Yo tengo aquí las pruebas a la mano. Papelito habla, como dicen. Pero tuve que renunciar y guardar eso, no usarlo. ¿Por qué? Porque es un sacrificio vivo. Y es un sacrificio que le agrada a Dios, pues tiene que ser agradable. Ahora vamos con la última parte, dice, nuestra relación con la autoridad. Y ese es en el capítulo 13. Y empieza, dice, sometándose todas las personas a la autoridad superiores, porque no hay autoridad sino de parte de Dios. Y las que hay por Dios han sido establecidas. De modo que si quien se opone a la autoridad a lo establecido por Dios resiste. Y los que resisten acarrean condenación para sí mismos. Porque los magistrados no están para infundir temor al que hace el bien, sino a lo malo. ¿Sí? ¿Qué hacíamos cuando estábamos chicos? No sé si ustedes se acuerdan, yo me acuerdo, y Alejandro se debe acordar. ¿Sí? Cuando nos portábamos bien, pues queríamos que los papás nos vieran, ¿verdad? Que se notara que lavamos los platos o que bañamos al perro. Queríamos que lo notaran. Pero cuando nos portábamos mal, hoy no nos encontraban. Nomás oía Alejandro, José Ángel. Nadie hablaba, nadie decía nada. ¿Por qué? Porque sabíamos que lo que dice la palabra de Dios aquí es cierto. Dice, porque es servidor de Dios para su bien, pero si haces lo malo, tú tienes que temerle. ¿Sí? O sea, el magistrado solamente, si tú haces lo malo, vas a obtener un castigo. Si tú haces lo bueno, pues no vas a obtener castigo. Pero también nos dice, pero el 5, por lo cual es necesario estar sujetos no solamente por razón del castigo, sino también por causa de conciencia. Entonces nosotros no nos vamos a portar bien para no irnos al infierno. Nosotros nos vamos a portar bien porque nosotros reconocemos que tenemos un Padre que ha sido bueno, un Padre que ha sido bondadoso con nosotros, porque tenemos un Dios que nos cuida, tenemos un Dios que nos ama, y no porque hay un diablo y hay un infierno, o porque hay un castigo. Entonces son dos cosas muy importantes que tenemos que entender, que no estamos aquí para librarnos del diablo ni librarnos del infierno. Estamos aquí porque nos estamos convirtiendo más en Jesucristo. Porque nosotros queremos ser realmente, anhelamos más ser como Él. O sea, realmente no tenemos miedo al castigo eterno. Realmente lo que anhelamos es estar con Él. Dice el versículo 6, pues por esto pagáis también todos los tributos, porque el servidor de Dios que atiende continuamente a esto mismo, pagar a todos lo que debáis. Es muy importante. ¿Sí? Al que tributo, tributo, al que impuesto, impuesto, al que respeto, respeto, y al que honra, honra. No dice ahí, pero el que le debe dinero también paga el dinero. ¿Verdad? Dice, no debáis nada a nadie, sino amaos los unos a vosotros, porque el que ama a su prójimo ha cumplido la ley. ¿Se acuerdan cuando le preguntaron a Jesús? ¿Cuáles son los mandamientos mejores o más importantes? Y dijo dos. Uno, amarás al Señor tu Dios sobre todas las cosas. Y el segundo, amarás a tu prójimo como a ti mismo. ¿Por qué? Porque dice, porque no adulterarás, no matarás, no hurtarás, no dirás falso testimonio, no codiciarás o cualquier otro mandamiento. En esta sentencia se resume, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Dice, el amor no hace mal al prójimo, así que este es el cumplimiento, ¿sí? El cumplimiento de la ley
es el amor, ¿sí? Y esto conociendo el tiempo, que ya es la hora de levantarnos del sueño, porque ahora está más cerca de nosotros la salvación de cuando creímos. Yo he estado pensando en algo que me pareció importante. ¿Cuántos creen que Jesucristo va a venir pronto? Bueno, y nos estamos portando como que realmente Jesucristo vendría pronto. Esa es la mejor respuesta que esperaba. ¿Sí? Entonces, tenemos que entender, ¿sí?, que lo que nosotros creemos tiene que tener una coherencia con lo que nosotros hacemos y con lo que nosotros vivimos. No podemos estar pensando que Jesucristo viene hoy o mañana o en un mes y estar viviendo como se nos da la gana. Porque entonces, pues van a nuestra fe, porque no funciona de esa manera. Dice el 12, la noche está avanzada y se acerca el día. Desechemos pues las obras de las tinieblas y vistámonos las armas de la luz. 13, andemos como de día y honestamente. ¿Qué quiere decir con eso? Yo me acuerdo que mi mamá me decía que en la noche andan los que andan haciendo las cosas malas, porque andan porque no los miren, ¿sí? Pero en el día andamos los que andamos haciendo las cosas buenas. Entonces quiere decir que nuestra vida tiene que ser una vida transparente y tiene que ser una vida que pueda ser auditable y tiene que ser una vida que cualquiera puede venir y husmear y que todo esté bien, ¿sí? Dice que un pastor estaba haciendo una banca, estaba haciendo bancas. ¿Se acuerdan cuando había bancas en las iglesias? Y antes los pastores hacían sus propias bancas. Y dice que un pastor llegó en la mañana y agarró unas tablas y agarró el serrucho y el cepillo y empezó a hacer una banca. Y llegó un niño y se sienta ahí por un ladito. Y el pastor está duro y dale. Terminó una banca, la acomodó y todo. Empezó otra banca y el niño ahí no se iba. Hasta que ya lo puso nervioso, ¿verdad? Y le dijo, a ver, mijo, venga para acá. Dijo, ¿qué está haciendo aquí? Desde que llegué yo, usted nomás me está viendo, y no veo que me quita la mirada. ¿Qué quiere o qué? Dijo, no, es que yo estoy viendo qué dice un pastor cuando se pega con el martillo, ¿verdad? Entonces estaba esperando que se pegara un martillazo para ver qué iba a decir, ¿verdad? Entonces, nosotros tenemos que entender, ¿sí?, que nuestra vida a hoy en día está expuesta a que todos lo miren. Porque dice aquí, andamos como de día. Entonces nuestra vida es una vida que está sujeta a escrutinio. Platicaba con los pastores Vázquez y les decía, ¿sabes qué? Se me hace que nos traen ya así como con lupa. Y me dijo, no, yo creo que nos tienen como al microscopio. Sí, nos andan buscando hasta lo más pequeño, ¿verdad? Pero aún así, o sea, tenemos que entender, ¿sí?, que tenemos que hacer nuestro mejor intento todo el tiempo. ¿Por qué? Porque estamos hablando de un sacrificio vivo. Un sacrificio es algo que te cuesta, ¿sí? Entonces, no queremos reemplazar lo que Jesucristo hizo. No quiero que se malinterprete. Estoy hablando de que lo que Jesucristo hizo, o sea, es algo único y es algo suficiente. Lo que nosotros estamos haciendo es presentando nuestros cuerpos en sacrificio vivo, como nuestro culto racional, que es lo que dice Pablo. Dice, andemos como de día, honestamente. Dice, no en glotonerías. O sea, si le caben 8 tacos, o sea, no abuse. O sea, bájele 2 taquitos. Dice, no borracheras, no lujurias ni lascivias, no en contiendas, no nos andemos peleando. ¿Sí? O sea, hay veces, o sea, ¿cuándo se han peleado con un policía? Aquí no, allá sí. Bueno, ¿cuántos hemos peleado con un policía? No, es que yo no iba a 60, yo iba a 35. No, es que yo le aventé la pistola. No, no es cierto. Oye, y llega un punto, o sea, de que te pones necio y, o sea, ya no nomás fue la multa por una cosa, si ya no fueron por otras cosas. Entonces, nosotros tenemos que entender que no podemos andar peleando con todo el mundo. ¿Cuántos hemos llegado al restaurante y nos sientan y pasaron 5 minutos
y no nos han traído ni el menú, ni un vaso de agua, ni nada. Y ya estamos bien bravos. Mira nomás, 5 minutos ya pasaron y nadie me ha atendido. O sea, ya no podemos estar en esa posición de contienda. O sea, estamos listos para pelearnos. ¿Sí? Entonces, o sea, de que lo voy a decir, pero no, mejor no lo digo, Alejandro. Es tu cumpleaños. ¿Sí? Pero, por ejemplo, ¿sí? Muchas veces, ¿sí? Nosotros, por ejemplo, siempre estamos creyendo, porque que tenemos un derecho, creemos que también tenemos derecho a ser contenciosos, ¿sí? Y lo dice también aquí, no teniendo contiendas y envidias, sino vestidos del Señor Jesucristo y no probéis para los deseos de la carne. Entonces, esto es lo que Dios espera con nosotros, con la sociedad. Y aquí vienen ciertas preguntas que yo quiero que usted y yo nos hagamos. O a lo mejor ya no las hemos hecho, ¿sí? Dice, ¿qué hacemos cuando la autoridad usa la espada para no castigar al que hace lo malo y sí para castigar para lo que hace lo bueno? Va de nuevo. ¿Qué pasa cuando la autoridad al bueno lo premia y al malo lo castiga? ¿Qué hacemos? Sería sencillo entender que es una autoridad que proviene de Dios cuando la autoridad al malo castiga y al bueno lo premia, ¿verdad? Pero cuando es al revés, ¿cómo puede reconocer si es Dios o no es Dios? Si yo me pongo a una autoridad puesta por Dios, me estoy oponiendo a Dios mismo, que es lo que dice esta palabra. Y no le podemos quitar la coherencia al texto mismo, ¿sí? Yo quiero que tú recuerdes cómo empezamos esta charla. La empezamos con la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Si tu entorno se volvió malo o si tu autoridad se corrompió, no nos volvamos malos junto con ellos. ¿Sí? Que era común, Matamoros, ya cometió una infracción, se para el tránsito, jefe iba para las cocas, bueno, todos felices, todos contentos, no pasó nada. No, sí pasó algo en el espíritu. Entonces, nosotros tenemos que entender, ¿sí? ¿Sabe qué? Cometí una infracción, infraccióneme, deme la multa, voy y la voy a ir a pagar. Pero es que, ¿para qué voy a ir hasta allá? Mejor le doy los $20 y ya quedó todo. ¿Sí? Pero en ti ya pasó algo, porque tú sabes que eso no es correcto. Entonces, nosotros tenemos que empezar a partir de ese punto de Romanos 12:21. No seas vencido de lo malo, sino vence con el bien el mal. Dice, no podemos ser arrastrados por el mal. Tal vez podríamos pensar, ustedes tal vez podrían pensar que esta palabra tuviera dedicatoria para alguien o fuera una pedrada. ¿Cuántas veces hemos oído que dicen, no, es que el pastor está aventando pedradas, ¿verdad? Pero yo quiero decirte que la verdad, honestamente, esta palabra es para mí, ¿sí? Esta semana, la verdad, no lo hice muy bien. Esta semana creo que lo pude haber hecho mejor, pero no lo hice muy bien. Creo que Dios provocó que me sonrojara o que me apenara delante de Él. Y aprendí algo que con esto quiero terminar y quiero que tú te quedes con esto. Aquí empieza lo que es realmente grave para nosotros. Está en Mateo 10:28. Mateo 10:28. Voy a dar unos segundos para que lo puedan leer junto conmigo. Si nosotros entendemos este versículo, nosotros vamos a entender muchas cosas.
Dice, no temáis a los que matan el cuerpo, mas el alma no pueden matar. Temed más bien a aquel que puede destruir el alma y el cuerpo en el infierno. Tú te fijas, hay acciones que la gente puede hacer contra ti, pero que no dañan tu alma. Pero hay acciones que alguien puede hacer contra ti, que vienen y dañan tu alma, te ponen en una posición de condenación. Pero tú tienes que venir a un lugar, ¿sí?, que está ahí en Romanos 12:21. Yo quiero que tú te lo aprendas y yo también, ¿sí?, que dice que no dejemos vencernos con el mal, sino con lo bueno venzamos al mismo mal. Dice Proverbios 12:16 en la versión Dios habla hoy. Dice, el necio muestra enseguida su enojo, pero el prudente pasa por alto la ofensa. Santiago 1:19 y 20, y es la última lectura. Dice Santiago 1, versículo 19 y versículo 20. Por esto, mis amados hermanos, todo hombre sea pronto para oír, tardo para hablar y tardo para airarse, porque la ira del hombre no obra la justicia de Dios. Yo quiero que tú y yo entendamos que el propósito de Dios es que nosotros podamos llevarnos bien, que nuestras relaciones sean relaciones sanas. Primero, con Dios. Después, con nuestra familia o nuestra iglesia. Tercero, con nuestra sociedad y lo que está a nuestro alrededor. Y por último, con nuestras autoridades. Aquí en esto de las autoridades es algo muy, muy grande y muy extenso. Acuérdate, esa oruga se convierte en mariposa a través de lo que alimenta. ¿Cómo se alimenta? Entonces, para que tú y yo nos podamos convertir a como Jesucristo fue, o a lo que el propósito de Dios en nosotros, depende de lo que nosotros nos estamos alimentando. Entonces nosotros tenemos que empezar a alimentarnos de la palabra de Dios. No podemos estar haciendo lo que nosotros queremos o lo que a nosotros nos gusta. Tenemos que empezar a hacer la voluntad de Dios en nuestras vidas. No sé en qué nivel estés batallando, si en tu relación con Dios o tu relación con la iglesia o ante los demás o con tu relación en la autoridad, ¿sí? Recuérdate, autoridad puede ser desde tus papás, puede ser el pastor, puede ser tu esposo, puede ser Dios mismo, con cuál tú estás batallando. Entonces, aquí lo más importante es entender que el propósito de Dios es que nosotros funcionemos como un cuerpo, funcionemos como el cuerpo de Cristo. Aquí mi intención no es buscar en ti qué está mal. A mí mi intención es encontrar en qué necesito yo trabajar, porque todo proceso de transformación es del interior hacia el exterior. Entonces yo te invito a que tú puedas reflexionar y hacer un análisis real, ¿sí? Y tú exponte a Dios
y dile: Dios, aquí estoy. Dios, muéstrame qué áreas de mi vida tengo que venir y presentar como un sacrificio vivo. Porque a lo mejor hay áreas de tu vida que dices tú: bueno, esta sí soy bien cristiano, en esta no soy no soy muy cristiano. En esta sí amo a Dios, pero en esta yo solito puedo, ¿sí? Entonces aquí nosotros tenemos que empezar a permitir que Dios venga y traiga lo que nosotros necesitamos para que esa transformación se lleve a cabo. Yo le decía a una persona que platicaba esta semana con él y le decía, estábamos comiendo y le pregunto, este refresco, ¿sí? Estábamos tomando un refresco. Le digo, este refresco, si yo lo pongo en la mesa, ¿conservaría la forma? Dijo, no. ¿Por qué? Porque ese líquido, para poder contener la forma, necesita estar en ese recipiente, ¿sí? Entonces tú y yo, para poder tener la forma de Cristo, tenemos que permanecer en Él. Fuera de Él no podemos, perdemos la forma. Entonces nosotros tenemos que permanecer en Él para nosotros seguir caminando a esa transformación. Entonces, creo que es el tiempo de orar. Te invito a que te pongas de pie y vamos a orar. Yo quiero que esa oración sea una oración personal, ¿sí? No podemos empezar a decir, mira, yo creo que mi hermano de al lado está mal. No, es que los que no vinieron es porque andan alejados. No, 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 no. Los que no vinieron no pudieron venir y están a lo mejor con un compromiso con su familia. Y está muy bien. ¿Sí? Pero tenemos que entender, ¿sí?, de que hemos empezado un proceso que no debe detenerse o no debe interrumpirse. Este proceso tiene que ser un proceso continuo. Tiene que ser un proceso de cada día venir a un punto de transformación. Entonces tenemos que pedirle a Dios que esa metamorfosis, que ese cambio que va a proceder de nuestro interior, en nuestro interior, sea algo real. ¿Para qué? Para el día que nosotros vayamos delante de Él, seamos como tenemos que ser. Ahorita estamos caminando, pero va a haber un día que vamos a ser perfectos. Ahorita por lo pronto nuestro sacrificio tiene que ser sacrificio vivo, agradable, santo. Vamos a orar. Padre, te damos gracias esta mañana por tu palabra, Señor. Señor, te doy gracias, Señor, porque estamos tratando de entender lo más exacto posible de lo que tú trataste de explicarle al apóstol Pablo, Señor. No queremos venir y agregar, Señor, una interpretación de acuerdo a nuestra opinión o de acuerdo, Señor, a nuestra manera de pensar o influenciado, Señor, por nuestra educación o nuestra cultura, sino queremos entender, Señor, que lo que tú has hablado, Señor, a través del apóstol Pablo en Romanos, hoy nosotros lo podemos capturar de una manera, Señor, que podamos empezar a ver, Señor, que esa transformación que tiene que suceder dentro de nosotros está latiendo, que está haciéndose, llevándose a cabo cada día, Señor. Que así como la oruga, Señor, de lo que se alimenta, ayuda a su proceso de transformación. Hoy, Señor, nosotros entendemos que tenemos que alimentarnos de ti y tenemos que alimentarnos de tu palabra para poder seguir siendo transformados. Señor, no queremos venir a una posición de venir y criticar, o venir a una posición de venir y juzgar, o una posición de venir y defendernos de nosotros mismos como cuerpo de Cristo o de cualquier otra persona, sino que dejamos todo delante de ti y confiamos, Señor, que tú eres el que pone las cosas en orden, en el momento y en el tiempo indicado, Señor, de acuerdo a tu voluntad y no a la nuestra, Padre. Señor, te pedimos, Señor, que nos ayudes a no convertirnos, Señor,
en lo que odiamos, o en lo que detestamos, o en lo que nos cae mal, o en aquello, Señor, que no queremos llegar a ser, Padre, sino todo lo contrario. Señor, ayúdanos a cada día parecernos más a ti. No desde un esfuerzo humano o de un esfuerzo, Señor, consciente como persona o como humano, sino porque ya hemos sido regenerados a través de Jesucristo. Hemos sido justificados a través de Él. Señor, hoy reconocemos que Jesús vive en nuestro corazón y es el que está produciendo esa transformación en nosotros. Señor, te doy gracias. Porque hoy, Señor, sé que como cuerpo de Cristo nos hemos parado con la conciencia de construir lo nuevo que el Padre está buscando en nosotros. Señor, no estamos tratando de agradar a nadie, Señor. Solamente estamos tratándote de agradar a ti, Padre. Sabemos, Señor, que hay mucha gente, Señor, que está esperando, Señor, una palabra de parte tuya. Permítenos ser, Señor, el medio, el instrumento, Padre. Que nuestras vidas sean vidas coherentes, Padre. Que cuando las personas puedan venir y analizar nuestra vida, cuando las personas puedan venir y estudiar nuestra vida, puedan llegar a la conclusión que tú estás dentro de nosotros. Que tal vez no somos perfectos, pero buscamos esa perfección a través de ti, Padre. Señor, te pido que nuestras vidas sean coherentes, Padre. Te pido que nuestras vidas sean testimonios, Señor. Que nuestros matrimonios sean ejemplo, Padre. Que nuestros jóvenes, así como Timoteo, sean ejemplos en conducta, Padre, y en palabras, Señor. Señor, te pido que cada día nos des más hambre y sed de tu palabra, Señor. Porque sabemos que tu palabra es la que viene y nutre nuestras vidas, Padre. Señor, es la que viene y nutre, Señor, nuestro caminar y nuestra transformación en ti, Padre. Señor, te doy gracias por cada una de las personas que estamos hoy aquí, Señor. Incluso por las que están conectadas o las que verán esta transmisión en algún tiempo de la semana, Padre. Te pido que trabajes en sus vidas, Padre. Que desde su interior empiece, Señor, o continúe esa transformación que empezó el día que tú llegaste a sus vidas, Señor. Y por ninguna razón, Señor, nosotros vengamos a detener, Señor, o a aplazar, Señor, esa transformación que tú has empezado en nosotros. Sino todo lo contrario, Señor. Danos fuerza para poder caminar adelante, Padre, y entender que tú lo que quieres es tener una iglesia lista, sin mancha y sin arruga, para el día que tú has escogido de tu venida. Señor, queremos estar listos, Señor. No sabemos ni pretendemos saber cuándo será, Señor. Pero sí queremos que cada día, Señor, nuestra vida esté lista para que tú puedas venir el día que tú quieras, Señor. El día que tú mejor te guste, te plazca, Señor. Queremos estar listos, queremos estar preparados, Señor. Y no solamente a los ojos de los hombres, sino a tus ojos, delante de tu mirada queremos estar listos. Padre, y no queremos venir, Señor, y desear no ir al infierno. O venir y porque tenemos miedo que el diablo haga algo a nuestras vidas. Sino queremos venir, Señor, porque anhelamos tu presencia. Porque anhelamos estar contigo. Porque deseamos, Señor, estar en ti, Señor. Porque disfrutamos tu presencia y tu paternidad en nuestras vidas. Señor, te doy gracias, Señor, porque a través de tu escritura, Señor, encontramos solución no a una ni a dos, a todas nuestras interrogantes, a todas nuestras preguntas, Señor, porque dice que tú eres el pan de vida, Padre. Hoy decidimos, Señor, que tú nos alimentas en este proceso de transformación. Señor, te doy gracias, Señor, y te pido que nos permita seguir avanzando y que ese avance sea notorio, Señor. ¿Cómo, Señor? Con testimonios. ¿Cómo, Señor? Con evangelización. Señor, que cada día más personas vengan aquí, no solamente porque quieren conocerte, sino porque
pueden ver en nuestras vidas tu presencia. Señor, te doy gracias. Bendigo, Señor, a cada uno de los que estamos aquí, Padre. Y declaramos, Señor, que esta semana va a ser una semana extraordinaria, una semana de ajustes, de cambio, de reflexión. Una semana, Señor, donde haremos todo lo necesario para presentar nuestras vidas como un sacrificio vivo, santo y agradable a ti, Padre. Te damos gracias en el nombre de Cristo Jesús. Amén. 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 Bueno, pues ya estamos por terminar. Necesitamos arreglar ese reloj. Son las 11:59. Estamos a muy buen tiempo, ¿verdad? Así antes de que se llenen los restaurantes. Ahorita salimos todos corriendo. ¿Ok? Bueno, vamos ahí sí como está, vamos a orar y darle gracias a Dios por nuestras ofrendas, nuestras finanzas. ¿Verdad? Acuérdate que hoy estamos en un nuevo tiempo. Hoy nosotros traemos lo que hemos propuesto en nuestro corazón. Y hoy venimos y también ofrendamos de una posición de gratitud, ¿verdad? Y damos también conforme Dios nos ha bendecido, ¿sí? Entonces, usted prepara ahí su ofrenda y vamos a orar. Vamos a darle gracias a Dios. Padre, te damos gracias por este tiempo. Señor, continuamos en este momento de adoración. Hoy traemos nuestras finanzas creyendo, Señor, que tú bendices al alma generosa, creyendo, Señor, que tú solamente lo que quieres es que nosotros vengamos y ofrezcamos todo lo que nosotros somos. Señor, venimos y te ofrecemos, Señor, no solamente, Señor, nuestros dineros, sino también te ofrecemos nuestra vida. Padre, te pido que bendigas a cada uno de mis hermanos, bendice sus familias. Señor, tú eres el gran proveedor, Señor. Te pido que vengas y traigas provisión al que hace falta, Padre. Si alguien está careciendo de trabajo, te pido que abra las puertas, abra las oportunidades, Señor. También que des la oportunidad de nuevos negocios, nuevas empresas, nuevas semillas, Señor, de creación, Padre. Que de una forma sobrenatural tú hagas que las cosas funcionen a través de nosotros. Padre, te damos gracias porque sabemos, Señor, que estamos en medio de ti. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Ok, puede tomar su lugar. Nos despedimos de la gente que nos estuvo conectada el día de hoy. Si alguien necesita platicar con alguien, mande mensaje. Estamos respondiendo su mensaje y estaremos atendiendo su necesidad. Dios les bendiga y nos vemos a las 2 de la tarde en Matamoros. Bendiciones. ¿Listo?